Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es, ya saben, la de todos ustedes. Permítanme que me ponga las gafitas, ¿eh? No es por esnovismo, es que estoy operando una catarata. Entonces, prescripción médica. No las lleva Risto Mejide porque no las puedo llevar yo, evidentemente, con más derecho. Bueno, pues les voy a leer una cosa para comenzar. Dice, el trato de las administraciones públicas a los ciudadanos debe ser respetuoso, debe facilitar el ejercicio de sus derechos, pero también el cumplimiento de sus obligaciones, evidentemente. Ya se imaginan de qué vamos a hablar hoy, ¿no? De las administraciones públicas y el trato con los ciudadanos. Pero va a ser Carmen Gil, desde Madrid, la que nos hace hoy la introducción del tema. Adelante, Carmen. Hola taitantos, espero que estéis muy bien y os doy las gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Hoy queremos hablar de un tema que nos toca mucho. ¿Estamos realmente contentos con la gestión y el trato que recibimos de las administraciones públicas? A lo largo de los años hemos sido testigos de muchos cambios, algunos para mejor, otros no tanto. Muchos de nosotros hemos dedicado décadas al trabajo, al cuidado de nuestra familia y a construir este país. Y ahora que tenemos más tiempo, también queremos sentirnos valorados, escuchados y atendidos como ciudadanos de pleno derecho. Sin embargo, no siempre es así. A veces nos enfrentamos a trámites interminables, a ventanillas que cambian de un lugar a otro o a páginas web que resultan imposibles de entender. Y ni hablar del trato humano. ¿No sería ideal que nos recibieran con paciencia, con empatía y con una sonrisa? Dicho esto, también es justo reconocer la otra cara de la moneda. Muchos funcionarios que están cara al público soportan jornadas agotadoras, falta de personal y en ocasiones también reciben malos modos por parte de algunos ciudadanos frustrados. No es fácil estar en medio tratando de ayudar con recursos limitados y con una presión constante. Así que quizás la clave está en el respeto mutuo. Las administraciones deben adaptarse a una población que envejece y hacerlo con cercanía y soluciones reales. Pero también nosotros como ciudadanos podemos aportar paciencia y comprensión. Parece que la clave en un futuro bastante cercano será la adaptación a los medios digitales. Seguiremos perdiendo el trato personal en favor de las aplicaciones digitales. Debemos seguir aprendiendo y actualizándonos para no quedarnos atrás. Porque no pedimos privilegios, pedimos dignidad. Y eso empieza por un trato justo, ágil y humano. ¿Y tú, cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría leeros en los comentarios. Os envío, como siempre, un fuerte abrazo. José Ángel, Hola. Ana, Hola. Belén, José Antonio. Ya habéis escuchado a Carmen. Comienza preguntando si estamos contentos con la gestión que recibimos y el trato de las administraciones públicas. Pues yo personalmente no. José Antonio tampoco. Luego ya contamos por qué, Belén. No, yo tampoco. ¿Y tú? No, tampoco. Creo que es mejorable, muy mejorable. Es mejorable. Bueno, pues entre el no y el mejorable quedamos, ¿eh? Yo no sé ustedes lo que pensarán, porque todos al final tenemos trato con las administraciones públicas, queramos o no queramos. Habla Carmen de trámites interminables, ventanillas que cambian de un lugar a otro, páginas imposibles de entender. Todo esto lo comenta Carmen, ¿eh? Y pregunta con respecto al trato humano, si no sería mejor que nos recibieran pues con una sonrisa, con amabilidad, con empatía, que trabajan con presión los funcionarios, también dice Carmen, y a veces reciben malos modos también de los que vamos a gestionar alguna cosa a esas administraciones públicas. Y luego yo quiero proponeros una cosita. Estas cosas de testimonio siempre son interesantes. Si vosotros tenéis algún caso que hayáis tenido que resolver con las administraciones públicas de los que no salisteis contentos o contentas, luego al final, cuando ya hayáis opinado sobre todo esto, se lo vamos a contar a la gente que nos sigue. ¿Qué os parece? Me parece muy buena idea. Y a mí, si me permites, me das la palabra a última hora, tengo mucho que contar y además creo que vais a quedar bastante sorprendidos. Son casos, hay uno en concreto que es muy sangrante. Bueno, pues me parece estupendo que quieras contarlo, ¿eh? Se puede, si ¿no? me lo permite, yo entiendo que sí. Bueno, pues
En periodismo hay un código deontológico cuya máxima, entre otros muchos puntos, que es la veracidad. La veracidad es muy importante. Yo, como periodista que soy, quiero obedecer a mi código deontológico. Estén seguros que lo que se va a contar aquí va a ser real. No van a ser ni amarillismo, ni cosas para atraer a la gente a nuestro canal, ni nada de eso. Va a ser la verdad, pura, dura o menos dura. Bueno, pues nada, después de este rollo que acabo de soltar, queridas, queridos, pues ya podéis vosotros opinar lo que queráis sobre lo que dijo Carmen, o si tenéis algo más que... Sí, a mí me gustaron las palabras de Carmen, porque es verdad que en el mundo ideal o en el mundo deseable, mucho más en la administración pública, que es de todos, y yo trabajo en la administración pública, sí el trato debería ser ese o tender a ese trato. En lo personal, pero sí es verdad que cuando uno llega a ese puesto, la empatía va con la persona, no es algo que en el puesto de trabajo, en la oposición o en la bolsa de trabajo se puntúe o se evalúe. Pero de todas maneras, a mí me gustaría decir la evolución que está teniendo la administración, y a mí de alguna manera me molesta, y creo que eso hay que darle una vuelta, el que los trámites son cada vez más impersonales. Hágalo con certificado, hágalo en la página, hágalo por teléfono. Oiga, no, yo quiero ir y que una persona, yo con mi problema o con mi trámite, aunque sea sencillo, porque la insistencia en que lo hagamos todo vía online, supongo que es por agilizar, porque sea más eficaz, más resolutivo, y más barato. A lo mejor se agiliza el trabajo de los funcionarios, pero no el del usuario, porque a veces esas páginas, como bien Carmen decía también, son complicadísimas, ¿no? Crea impotencia, crea absoluta impotencia. Y eso en personas que ven, oyen y que pueden acceder con primera persona, y que pueden acceder a internet. Claro, empezando por ahí, porque es que hay muchos usuarios, sobre todo personas mayores, que tienen problemas de visión, que no son capaces de entender lo que se les pone, porque a lo mejor el nivel de complejidad de la página no les permite, y que les obligan necesariamente a tener que acudir. Es que eso no, vamos a ver, usted está obligado a atender a los usuarios del servicio y facilitarle las cosas, no complicárselas. Es que a quien se lo pone fácil es a los funcionarios, pero no se lo pone fácil a los usuarios del servicio. Yo conozco gente muy mayor que los pobres pues acaban recurriendo a sus hijos o a sus nietos, que eso sí son los linces del ordenador. Bueno, es cuando los hijos y los nietos pueden, que no se les da. Y aparte, entre todos esos problemas que enumeraste, hay otro, que el wifi no llega a todos los sitios, y a algunos llega muy mal. Bueno, Internet, por desgracia, no es para todo el mundo, pero hay otro problema, es que además te obligan y no te dan ninguna solución. Yo el otro día que llamé porque tenía un cliente que el hombre tenía que pedir una justicia gratuita paralizando un procedimiento, y es que el hombre no era capaz, porque había que llamar a un número de teléfono y en ese teléfono no era capaz de contactar, y lo que le dijeron era que la única manera de conseguir la cita era con el teléfono. Y le dije, oiga, pero es que tiene que suspender los plazos de contestación. Y dijeron, bueno, pues presente un escrito y si se lo admite bien y si no también. Oiga. Bueno, yo a nivel, el trato personal, cuando vas a preguntar, correcto, pero luego no te solucionan el problema. Yo ahí me encuentro frustrado porque voy a solucionar un problema, y ese problema, por la tecnología, por la falta de visión de la cuestión, no te la solucionan, te lo delegan en otra persona que te ayude, que te diga, pero a mí el problema no me lo resuelve. A nivel personal sí, a nivel personal el hola y tal, pero luego el problema real no hay. Bueno, a nivel personal a veces, no siempre, tú has tenido suerte. Yo veo que la tecnología tenía que estar al servicio del individuo. Y es al contrario, es el individuo el que tiene que estar al servicio de las tecnologías. Un sector de la población que estamos quedando fuera. Así de sencillo, porque no somos capaces de manejar con la rapidez y con la agilidad necesaria esa... A ver, yo creo que el problema parte
bueno, como consecuencia de los momentos del COVID que vivimos, se instauró una toma de la cita previa, ¿no? De la llamada previa, de la cita previa. Entonces al final estamos creando una barrera a esa administración que deseamos, y en muchos casos nos quedamos en lo que acabas de contar tú, te quedas en que no puedes ni avanzar ni llegar al hola, es decir, porque tienes que pedir cita, tienes muchas veces por parte tecnológica, con lo cual la brecha digital que hay cada día es más grande, y cada día, lo que decíamos, ni medios técnicos, ni medios de alguna forma, ni todo el mundo tiene acceso a internet, y después cuando son llamadas son a call center de que te pueden contestar de cualquier otro sitio. Se están creando barreras que al final van en contra de la realidad. ¿Qué os parece si le pedimos a Marian el resultado de la encuesta esa, Bueno. que siempre nos hace también? Y por eso queremos contar siempre con la opinión de alguien más de los que están afuera. Y para eso está Marian, para facilitarnos esa conexión con esas otras personas. Adelante, Marian. Hola, tantos. Hablamos de administraciones públicas, cómo nos tratan, estamos satisfechos, nos resuelven los problemas. Pues hemos salido a preguntar, y no creáis que la gente está muy contenta con el trato en las administraciones públicas. Parece ser que sí, hay algunos funcionarios muy amables que tratan de resolverte los asuntos que llevas pendientes, pero también nos dicen que en su mayoría no parece que estén ahí para solucionarnos problemas, sino más bien para encararnos un poquito, y que nos salimos muy contentos. Preguntábamos con qué administraciones es más difícil el trato, y nos dicen que sobre todo la de Seguridad Social y Hacienda son las más complejas, porque lo de Hacienda, bueno, es que parece ser que si vas con algún tema donde deber dinero, y pasa igual en la Seguridad Social, directamente no te tratan como una persona que tiene un problema, sino como a un moroso que no quieres pagar. Y la verdad, no parece la gente muy conforme con estos funcionarios. Nos comentan también que la clase funcionaria en general en estas administraciones parece ser que están subidos como 2 peldañitos por encima del ciudadano de a pie, y que no hay como una depuración de personas, o no hay el suficiente control sobre cómo estas personas tratan al ciudadano, y que no están muy conformes. Así es que ya veis, el malestar en la calle con las administraciones públicas se percibe. Un saludo. Otro saludo para ti, Marian, un abrazo fuerte, y otro abrazo también para Carmen, ¿eh? Gracias también a ti, Carmen. Pues ya veis que la gente no parece estar muy contenta, ¿eh? Sobre todo con los funcionarios. Quiero hacer un apunte por la parte que me toca. Yo llevo muy poco tiempo en la administración como funcionaria, de hecho estoy como funcionaria interina hace 4 años y medio, y fue un descubrimiento para mí. Mi marido es funcionario desde hace muchos años. Es muy piramidal, muy jerárquico. Las personas, si descubrí que utilizan el servicio público y hacen queja del servicio público, cuando algo no les gusta o algo no funciona como dices que vendes, en mi caso, un servicio, sí se quejan, directa e indirectamente. ¿Y cómo directamente, porque todas tenemos coordinador, jefe y jefe de jefe. ¿Se quejan directamente Con lo cual, al superior? Al presidente de la comunidad autonómica. No es una queja por registro, quiero decir. Hay quejas por registro, quejas por teléfono, quejas que se meten, que la administración puede ser estatal, autonómica, del ayuntamiento, de distintos organismos. Cualquier organismo es piramidal, hay un orden, todos tenemos un jefe, una jefa, un coordinador, alguien a quien rendir cuentas de nuestro trabajo. Cuando ese trabajo no es correcto o alguien entiende que hay una deficiencia en ese trabajo, hay muchas personas que se quejan o que hacen observaciones. Está bien que la gente... Cuando Marian dice que la gente sí hay, esto. y de hecho hay formularios, nosotras vamos al juzgado y hay formularios. Una Parece pregunta. que mueren, Eso pero es, tienen Ana un María. recorrido. Tienen un recorrido, Pero al tienen que tener una usuario- respuesta. Al usuario no le llega.
el único que le responde es el defensor del pueblo. Ese sí que te da un expediente con un número y luego te llega una respuesta, con la que muchas veces dándole la razón a la administración, porque la noción que tiene el defensor del pueblo es lo que le cuenta a la administración. Entonces, la sensación que tiene, sí, yo me quejo, pero parece que es el derecho a la pataleta del niño pequeño porque se mueve ahí. Sí. Y no tenemos la noción de que las quejas se van de mucho, porque tampoco hacen mucho para que tengamos una impresión contraria a ello. Bueno. Colocan las personas con las que habló Mariam, los casos más complejos, el trato con Hacienda y la Seguridad Social. A ver, tengo que hacer una puntualización respecto a Hacienda. Es mucho más accesible para el ciudadano de lo que es la Seguridad Social, porque ya la Seguridad Social ya no tienes manera de contactar con ella nada más que a través de, estoy hablando de la Tesorería General, es que no te dan cita directamente, tienes que hacerlo todo a través de Internet, con lo cual ya tenemos un problema a nivel de accesibilidad. ¿Los demás estáis de acuerdo con lo que contaba la gente, con lo que hablaba María? Yo creo que estamos los cuatro con matices, pero creo que estamos de acuerdo. Indudablemente hay mucho tipo de administraciones, hay mucho tipo de acercamiento a la población, pero el principal es que esa distancia cada día se percibe que las administraciones cada día son más distantes con la población. Hay cosas que caen por su propio peso. Vas a una administración y te están pidiendo, muchas veces te empiezan a pedir cosas que ya tiene la propia administración, datos que ya tiene la propia administración. Estamos súper controlados, todo está informatizado, todo está digitalizado por parte de la administración, y resulta que vas a pedir algo, vas a solicitar algo y tiene que traer esto otro. Pero si además la ley de procedimiento administrativo lo que dice es que el ciudadano no está obligado a aportar documentos a la administración que obren en poder de ella. Y se repiten todos los días. El tema es que el tema de papel cero y todo digitalizado está en teoría, pero en la práctica no. A mí lo que me gustaría aportar también es el lenguaje de la administración. Cuando hablamos de Hacienda o de la Seguridad Social, yo creo que a veces hay unos tecnicismos que no llegan a la población, o sea, que te armas lío porque tú quieres una cosa muy sencilla y allí hay un desglose de terminología que tú al final no sabes lo que necesitas, ni lo que quieres, ni para cuándo lo quieres. Yo creo que falta esa accesibilidad que debe tener la administración pública como servicio al ciudadano, que en principio son palabras preciosas, que luego la realidad práctica es más complicada. No solamente, y voy a barrer para casa por el tema del funcionario, sino por la propia dinámica de la administración. ¿Por qué no utilizan un lenguaje accesible a todas las personas? Eso no es el funcionario, sino eso es quien crea esa normativa o quien crea esos formularios. La accesibilidad, volvemos a los medios. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a tener un ordenador? ¿Por qué me tienen que obligar a mí a tener un móvil que tenga wifi? ¿Por qué? Yo puedo ser una hippie o puedo ser una señora de 84 años como tiene mi madre, que no tiene ordenador ni tiene WhatsApp, y la estamos limitando en derechos. Entonces, bueno, yo creo que esto lo decía un poco José Antonio también con respecto a él, que lo estás dejando fuera. Claro. Decía hace un momento. Pero ahora yo solamente diría una cosa. La sociedad está cada vez más alejada de la deshumanización de la administración, porque la máquina está sustituyendo a la persona. Yo quiero una persona que me mire, que me entienda, no una máquina. Entonces, cuando la máquina es superior, la solución es la máquina, entonces hay una población, como en el caso de los jubilados o lo que estábamos diciendo antes, que queda excluida. Claro, porque a veces esto también está ocurriendo en empresas grandes donde tienes que hacer compras también de esta forma. Pero las administraciones públicas, claro, son precisamente entes que tienen que facilitar las cosas al ciudadano. A ver, no son empresas. La Constitución en el artículo 103 lo que dice es que las administraciones públicas tienen que servir con objetividad a los intereses generales, están al servicio, no estamos los ciudadanos al servicio de ellas. Con lo cual... Me parece todo lo contrario a veces. Es que lo hacen, pero además lo peor de todo esto es como lo de la obsolescencia programada. Es lo que se quiere, distanciar cada vez más al ciudadano de la administración pública.
Y dentro de esos principios está también que tiene que ser eficaz Hombre, y la tiene que eficacia. ser igual para todos los ciudadanos. Sí, las Cuando hablo de administraciones- las limitaciones en los derechos, si alguien de 20 años tiene una accesibilidad que yo con 60 o aquel con 80 o te estás limitando, no estamos siendo iguales. No partimos de las mismas destrezas, no está creando esa accesibilidad. Pero el problema es que es querido. Porque si dices, bueno, hay gente que no llega, pero es que la administración es consciente de lo que está pasando y es un resultado que está siendo buscado intencionadamente. Claro. Las administraciones públicas se rigen por varios principios y yo voy a deciros alguno y a ver qué opináis, ¿eh? Uno de ellos es que deben servirnos con la mayor rapidez. ¿Creéis que esto está ocurriendo? No. Todo lo contrario, la burocracia cada día es mayor, es lo que estábamos hablando. Son barreras que se están poniendo y además lo que comentaba antes José Antonio, es decir, las personas están ahí, pero están supeditadas al ordenador, están supeditados al programa y entonces al final están supeditadas a unos tiempos que no corren, que no lo percibimos. Yo me imagino que esto de la mayor rapidez no debe ser cuando vas a un mostrador y te atienden, sino No. cuando haces una gestión Que te la resuelva. Claro. que te la resuelva Pero en el menor tiempo posible. Iba a decir que hay otra cosa que no se tiene en cuenta, es que no solamente es que estén supeditados al ordenador, es que ahora mismo los expedientes hay administraciones públicas que están siendo resueltos por robos. Otro de esos principios es el siguiente. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información administrativa y a conocer el estado de los procedimientos. ¿Creéis que los facilitan esto? Eso se llama la transparencia, teóricamente, que eso es un palabra que está muy bien y que incluso que hay direcciones de transparencia, direcciones generales y funcionarios que están en esas tal, pero que muchas veces no existen. Es más, hay barreras para Pero esas también es otro de los informaciones. principios que los ciudadanos tienen derecho a ser Sí, sí, informados pero- sobre los trámites de esos procedimientos administrativos. Ahí hay un punto Es un derecho. poco picaresco. Tienen derecho a ser informados, pero cuando alguien quiere saber exactamente cómo está su expediente, tú lo quieres ver físicamente Claro, ese claro, expediente. no puedes. Y ahí dice informado. Te van a decir falta mucho, falta poco, está en este trámite, está pendiente un recurso, tardará 2, O te tardará remiten a 3, que lo veas o también en una tardará, página de o lo internet. lleva esta oficina, o lo lleva este señor y tiene otros 20 detrás. Pero el expediente físico, para que tú veas, como cuando te mandan el paquete de correos que tú sabes por dónde vas, no lo tienes, no lo tienes. Entonces, por eso dicen, informar. Informará es un término muy vago. Ya, Informará. muy ambiguo, sí. Eso es. Sí, sí, Dar sí, explicaciones de qué pasa con ese expediente y enseñártelo, oiga, está aquí así y por qué, no es informar. Bueno, hay administraciones que sí que están mejorando, porque por ejemplo la Administración de Justicia hay que levantar una lanza por ellos porque se lo merecen. Han digitalizado totalmente los expedientes y permiten a los ciudadanos acceder con su clave personal al expediente completo. ¿Qué meses lleva eso funcionando, Belén? Muy poco, es muy reciente. Pero bueno, está Bueno, pero en ello. vamos a decir un bravo, ¿no? Sí, Por ello. Efectivamente, Pero y hasta que y que lo haga y que de ya verdad tienes que tener funcione. clave y tienes que tener ordenador. Hablábamos ahora mismo de la agilidad de la atención, ¿no? También otro de los principios es que el procedimiento debe tener un plazo máximo para su resolución. Es que supuestamente lo tiene todo, o sea, tú le coges la ley de procedimiento administrativo y te dicen qué plazo tiene que resolver. Incluso ellos cuando inician un expediente te dicen, este expediente tiene que estar Pero resuelto como en tal decía Ana plazo. de la trampa de Pero ese no pasa párrafo, pasa aquí porque nos ha ocurrido con una asociación en la que participamos que sí, te responden porque hay un plazo legal, pero te responden con evasivas, con no sé qué, entonces tienes que hacer un recurso, vuelven otra vez a contestarte sobre el sexo de los ángeles, vuelves a hacer otro recurso y así hay expedientes. Esta asociación lleva 7 años para resolver el problema. Pero es que el problema es que no es un caso aislado, es que esa es la tónica La habitual. tónica. Como te metas en serie, hay resoluciones que son manifiestamente injustas y son a sabiendas, que han cometido prevaricación a la hora de dictarlas y que al final, para que el ciudadano pueda obtener una resolución favorable, tiene que ir al juzgado. Y en el juzgado, pues a lo mejor tienes que llegar a la última instancia para que te den la razón. Pero es que estamos hablando de la administración, pero que hay una parte social
que cada día hay más distanciamiento. Estamos hablando, si empezamos ya a hablar de temas de sociales, de peticiones, o simplemente las prestaciones sociales, temas personales que dependen muchas veces socialmente de la vida de una persona, la decisión que se tome depende muchas veces para poder seguir, de alguna forma sobrevivir. Si nos vamos a administraciones de ayuntamientos, esos ya son barbaridades. Las cantidades que hay de retrasos en licencias, de retrasos en todo tipo de permisos, de ayudas. Hay cosas que dices, sí, vamos a sacar la línea para ayudar a las personas que están en exclusión y tal. Resulta que al final las exigencias primero que les hacen a esas personas, y pues que hay ayudas que están eternas. Es decir, pero ya no solo sociales, sino ayudas, por ejemplo, para un coche, del tema de ahorro energético y todo el tema. Y hay administraciones que llevan 8 y 10 años sin pagar esas ayudas. Y dices, pero ¿en qué se basa esa? Entonces es cuando empiezas a perder la confianza realmente en la administración. Ayudas en alquiler para gente joven. Claro, todo. Que no se realice en el mismo año, pues parece un contrasentido, porque si estás apoyando que los jóvenes puedan independizarse y darles una ayuda y resulta que no se lo das en el año en curso, pasa otro año, eso es insostenible, eso pierde virtualidad. Claro. Quiero leeros el último de esos principios. ¿Tenéis algo que contar cada uno o solo Belén? ¿Alguna cosa que os haya ocurrido, que sepáis, que conozcáis de primera mano, quiero decir, que sea cierta? Que vosotros podéis asegurar que es cierto, porque sabéis que a veces la gente cuenta cosas. ¿Queréis contar algo o no? ¿Sí? ¿Tú también? Sí, yo. Pues estupendo. Pues vamos a decir el último principio y, bueno, el último de los que os voy a nombrar hoy aquí, que hay más. Dice, las administraciones públicas deben actuar con imparcialidad y objetividad, buscando el bien general de los ciudadanos. Imparcialidad y objetividad. Bueno, pues ¿Creéis que siempre ocurre esto? Oyendo eso, y cuando os cuente lo que os voy a contar, al final acabaréis llorando o riéndos, porque claro, es muy fuerte. Entonces vamos a dejar a José Antonio primero, que igual lo de él es más suave. Es que, bueno, lo mío ahonda un poco en lo que hemos dicho. Es una cita para hacer la declaración de la renta a nivel personal. Y me presento en la oficina de Hacienda y me dicen que me dan un teléfono, 2 teléfonos, que me tenía que poner en contacto para pedir la cita. En tiempo y hora, llamo un día, otro día, y al final se pone una máquina. Y chico, y con la máquina no había manera, porque te pone el número 1, no sé, volví otra vez a Hacienda. Vuelvo otra vez, digo, mira, me está pasando esto y yo no soy capaz. Dice, bueno, pues la única solución, la persona muy amable, la única solución es que te pongas en contacto con un amigo, con un familiar, con un hijo. Y que te lo resuelva. Y sí. Pero el sueldo lo cobro yo. Entonces yo le digo, bien, bueno, bien. Entonces hay una alternativa. Ir a un gestor. Pues sí, mira, un gestor te lo hace enseguida. Y que lo pague Hacienda. Y así ha sido la cosa. He tenido que recurrir a un hijo mío y enseguida por el ordenador meto los datos y no sé qué, no sé cuál, y tengo la cita. Pero imposible hacerla por mí. Yo quisiera antes que hay una situación gravísima, que es el tema de la dependencia. Los plazos de las solicitudes de dependencia son brutales. 3 años como mínimo. Y por desgracia eso se transforma en que muchos de los peticionarios fallecen antes de que le contesten, ya no de que la resuelvan. Y muchas veces de que contesten la primera. Pero esto es vergonzoso. Y es vergonzoso, porque estamos hablando de plazos de 3 años. Pero es que lo que yo os voy a contar, por vosotros estáis hablando de problemas de accesibilidad, de problemas de tardanza en resolver los expedientes. Lo que yo os voy a contar a lo que afecta es a la objetividad y a la imparcialidad, que eso se ve
mucho menos, porque claro, la mayor parte de la gente no se entera, y yo cuando ha pasado esto me he quedado tan sorprendida y me he dicho, es que estamos en un país que esto ya no es una democracia, esto es una mafiocracia, y que Dios me... Una presunta. Bueno, mira, para decir lo que me parece el país, ya te lo digo. La presunción de inocencia vamos a permitirnosla aquí. Ya tengo muchas ganas de contarlo porque es que me ha Pero parecido... eso es particular de tu profesión como es de abogada. la asociación... De la asociación, esa asociación donde está Belén. También colaboro yo como encargada de comunicación. Bueno, pues son asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, cada una pone su granito de arena y es una asociación que nació, puedo contarlo yo, Belén, y tú cuentas el caso, que nació para ayudar a personas que no tienen medios o conocimientos para pelear con las administraciones públicas en casos que tienen a lo mejor complicados y que ellos no se arreglan por todos esos retos que estáis vosotros comentando. Esas trabas. Estas trabas, exactamente. Por todas estas trabas que vosotros estáis comentando, pues hay personas que no pueden ir adelante y se los come a veces algún proceso de estos. Y entonces esta asociación nació para eso. La gente llama a la asociación cuando tiene algún problema de estos, lo cuenta, la asociación investiga si eso es así como lo cuenta esa persona y además investiga exhaustivamente, no de cualquier manera. Y una vez investigado y viendo que el caso es real, lo que hace la asociación es mirar si ese caso se puede resolver o no se puede resolver, porque a lo mejor hay una serie de cosas que impiden que eso se lleve adelante. Así es, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahora que nos cuente Belén el caso, porque estáis con impaciencia. Estar bien sentados, porque de verdad vais a necesitar estar sentados. Pues nos llegó una denuncia hace un tiempo en la cual lo que se denunciaba era que había una persona que estaba invadiendo con su vivienda en la zona del dominio público marítimo terrestre y se puso la correspondiente denuncia en costas. No voy a contar el historial que para llegar a la resolución final la que el consejero condenó. Y en el gobierno del Principado, porque esto era en Asturias. En Asturias. Y podemos decir dónde era el caso denunciado, en Llanes, en un sitio que se llama Celorio. Fue donde empezamos a tener un montón de denuncias. Muchas denuncias de esa localidad. De esa zona. Bueno, pues el caso es que se hizo la investigación pertinente desde el Principado, se dictó una resolución por consejero en la que se comprueba que efectivamente invadía la zona de dominio público de protección del dominio público terrestre y que se la obliga a que restituya a la situación anterior, es decir, que el trozo de vivienda que excedía, pues está invadiendo costas, pues que lo tire. Bueno, la señora presenta un recurso en el juzgado y ¿cuál sería mi sorpresa? Que me llega una petición por parte del abogado que en medio del proceso ella había cambiado a un abogado presuntamente mejor, claro. Mejor, bueno, que tenía unos buenos vínculos, presuntamente. Entonces, pide la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva en vía administrativa una petición que había hecho de modificación del deslinde de la zona de protección del dominio público marítimo. O sea, esa señora denunciada porque invade costas solicita a Costas que cambie la línea del deslinde. Yo pensé que eso no iba a llegar a ningún sitio. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando vamos hasta Costas y nos dicen que tienen ya un expediente iniciado, que está en vías de aprobación provisional, en la que efectivamente se hacen eco de lo que esta señora pide y lo que van a enviar a Madrid su propuesta para que modifique el dominio público marítimo terrestre justamente en esa zona, o sea, ya en ese concreto, en esta zona tiene 2 playas, afecta solamente a una de las playas esa modificación y lo que pasa es que la modificación, ahora que planifica Costas, no es la del deslinde, es la de la ribera del mar. Pero se considera ribera del mar cuando llega donde llega el agua, unos metros que determina Costas, porque a partir de una serie de estudios se entiende que el mar llega hasta ahí
por cuestión de oleaje, porque puede haber un día algo que el mar llegue hasta ahí. Es que la ribera del mar es un concepto geográfico que en realidad lo que hace es determinar el punto donde el mar se junta con la tierra, y luego está el concepto jurídico, que es la zona de protección del deslinde del dominio público marítimo terrestre. Pero bueno, todo eso es competencia de cosas. Y es un poco complicado, vamos a explicarlo sencillamente, que lo entienda la gente, porque es complicado. En realidad, tal como está la situación, ahora mismo la línea de la ribera del mar y la línea coinciden. Lo que están hace coincidentes. justamente y exclusivamente en ese punto donde está la casa de esta señora, lo que hacen es modificar la línea de la ribera del mar, poniéndola, claro, mucho más cerca de la playa, porque desde la ribera del mar hay una zona de protección, de servidumbre de protección de 20 metros. ¿Qué sucede? Que si modifican la zona del deslinde de protección del dominio público marítimo terrestre, tienen que situar esa línea dentro del agua. Entonces, claro, es mucho más fácil decir que la ribera del mar está ahí. Esta línea que modifica costas, de momento, provisionalmente, y solo en esa zona tiene que aceptarlo Madrid, la línea de la ribera del mar, pero no la ponen más atrás, cuando se supone que el mar está subiendo en todos los sitios, ¿no? La ponen más cerca del mar. Claro, para que respete esos y al ponerla así, la casa de esa señora se salva. Y es una modificación que afecta solo a esa zona, a ninguna otra. Solo estamos contando lo que hay, no presuponemos nada, contamos lo que solo hay. Contamos lo que hay, pero bueno, hay que presumir mucho, hay que poner un velo bastante grande. ¿Y cómo tuvisteis acceso? Perdonad, vosotros porque estamos en el procedimiento judicial, porque nosotros fuimos la que pusimos la denuncia en nombre de la asociación, y claro, al final, cuando hubo la resolución, fuimos hasta el procedimiento, nos llamaron como interesados. No, que lo que me perdí en la historia es, esa señora tiene una casa que le iban a quitar un cacho a la casa. Bueno, ¿Y os pide ayuda a vosotras? Está denunciada. A nosotros nos pide ayuda otros ciudadanos, porque eso es lo que falta explicar. Yo no entendía quién os pide ayuda a vosotras. Ana, te voy a contar una cosa que además es considerado cotilleo. En los pueblos pequeños la gente habla, la gente conoce cosas. Y entonces se dice, no sabemos si es verdad o no, se dice que esa señora, que era presidenta de una asociación vecinal, denunció a mucha gente en Llanes. Entonces hay mucha gente en Llanes que le tiene, como se dice por ahí, tirria. Una vez salió esta asociación, dijeron, aquí nos lo pueden solucionar. La gente, que a esta señora le tenía una cierta manía, vino y dijo, su casa está en costas. Porque además es un delinquir, vamos a decir, presuntamente no inocente, porque en los planos, que tenemos también acceso a ellos, en los planos, el replanteo de la casa está bien hecho, no supera la línea de protección de costas, pero luego al hacer la casa la adelantaron. Ay, amigo. En el ayuntamiento, en los planos está bien, pero no está en su sitio. Y las malas lenguas del pueblo dicen que si se adelantó porque el terreno de atrás era de un pariente y quería edificar, y si no tenía suficiente, y entonces por eso, bueno, esto son cosas que, ya sabéis que los pueblos cuentan muchas cosas, Para nosotros eso no cuenta la ley. Y la ley es que esta señora está infringiéndola y que ahora han aceptado su solicitud. No, y solamente para ella. Vuestra visionada, a lo mejor luego Madrid dice que no se sabe. Bueno, pero ya el trámite. Entonces, ahora que la línea de las dos líneas, la de la ribera del mar y la del deslinde de protección, coincidían, ahora no coincidirán, porque si veis este dibujito, esta es la casa, esta es la línea actual, y lo que pretenden hacer ahora es esto, poner la línea por aquí está el mar, poner la línea por aquí, mirar el giro que hacen. Y aquí está la casa, que ahora mismo la veis que está sobre la protección, ¿no? Sí, es la José Antonio. Entonces, bueno, esto... que está invadiendo la zona de protección, en cuanto cambie la línea. Esto sí que viene a cuento, como dice, lo de la imparcialidad. Si viene una altura, si viene una... bueno, pues igual es que le entre el mar en la casa. Es que en Asturias, aparentemente, el mar, en lugar de ir creciendo, está menguando. En esa zona. En Asturias en esa zona, en ese cachito. O sea que a esta asociación, pues le hace
un cierto trufillo le da, ¿no? Esta historia. No tiene un pase. Eso que nosotros sepamos, cuántos casos como este habrá, por eso la administración hace lo que le da la gana y cuanto más distante esté del administrado, mucho mejor para ella para actuar. La administración está al servicio de los ciudadanos. Eso Efectivamente, sí, va con retraso, puede haber malas caras, puede haber un mal gesto, puede haber muchas cosas mejorables, pero yo no acepto que la administración no esté funcionando, porque estamos en un país democrático que cada X tiempo votamos a unos señores y a unas señoras para que gestionen la administración, y en nuestra mano está si los gestores que votamos hacen su trabajo o no para los 4 años siguientes, es decir, pues votamos a otros. Creo que no podemos decir la administración no funciona de manera genérica. Podemos decir, en este caso en concreto, en Costas, hay una señora que nosotros conocemos un caso real y de hecho creamos una asociación, entre otros menesteres, para defender estos intereses particulares que están siendo atropellados, aceptando una irregularidad. Pero no es el único caso, este es el más sangrante. Pero enumera, no podemos decir toda la administración. No, yo no estoy metiéndome por eso, Ana, por eso estamos contando, por eso estamos contando una cosa concreto. que tú has dicho, Mira, que me parece muy importante, que es que el problema está en los gestores, el problema es que mezcla la administración, que está formada por el funcionariado al servicio de los ciudadanos, con la política. Esto viene a cuento esto que dije yo de la imparcialidad, y por eso contó este caso concreto, pero eso no quiere decir que toda la administración sea esto, para nada. Y de eso yo puse la baja con la Administración de Justicia, y lo que hacen bien me gusta decirlo. Yo hablé con la directora regional y por teléfono me dijo que bueno, que a veces la gente busca un resquicio legal, y yo digo, esto no es un resquicio legal. No me parece un resquicio legal que se cambie eso porque una señora pide que se cambie y como consecuencia de esto su casa se salva. Y precisamente que no decimos que lo hagan por eso, pero es una consecuencia. Es que lo ha pedido para salvar su casa. Bueno, si no lo pidió antes, lo pidió cuando le salió la resolución de la cosa. No, ella sí, pero yo hablo de la administración pública. A lo mejor la administración pública en este momento, en este caso concreto, no sabe que si hacen eso, la señora sale a su casa. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? De todas maneras, yo, si esto sí llega a ir adelante y Madrid admite esto, de verdad, un hurra por ese despacho de abogados y un desastre para la administración pública, en este caso, la demarcación de Costas. La realidad se impone. Bueno, pues después de este caso que nos contó Belén y que yo compartí, porque lo viví con ella y lo sigo viviendo, pues no sé, voy a hacerle una pregunta a Belén. Si a personas en ese mismo municipio les han derribado, porque han derribado viviendas, pues por cosas como esta o parecidas, podrían reclamar con efecto retroactivo. No, en absoluto, porque son expedientes que ya están cerrados y llegaron a resolver, la resolución se ejecutó, eso ya es... Y a lo mejor esas personas de este municipio de Llanes, a quien sí les han llegado a ejecutar sentencias de derribo, pues a lo mejor igual tienen que moverse un poquito, ¿no? Porque desde luego esto sí que es y ya no digo presuntamente, esto es un agravio comparativo. A mí me parece, a vosotros no. Sí, por supuesto. Y la ley dicen que es igual para todos. Lo decía debiera serlo. Y debía haber un control sobre esa ley igual para todos. Así que bueno, con esta historia que no sé si a ustedes los habrá dejado tan fríos como a estos 3 contertulios que tenemos aquí, porque ellos no conocían esta historia, solo la conocíamos Belén y yo, pues no sé si les habrá dejado tan fríos, pero que sepan que en las administraciones públicas, afortunadamente, y como dice Ana, no siempre, ni en todos los departamentos, ni en todas las administraciones, pero en alguna ocurren cosas como esta, que repetimos aquí, no estamos acusando, ni estamos diciendo que la administración pública obre con mala intención, pero que estas cosas con buena intención o no tan buena ocurren, sencillamente. Así que con esto les dejamos hasta la semana que viene. Aquí estamos un poco desmotivados, de verdad, quedamos más que desmotivados, decepcionados. Decepcionados con las administraciones, o con alguna, porque tiene razón Ana,
con alguna de esas cosas que ocurren en alguna administración pública. Así que nada, la semana que viene los esperamos ahí.